Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé para ti en el momento en que me estás viendo qué tiempo sea. Lo que sí sé es que hoy es el tiempo de Dios. Y es el tiempo de Dios porque el Señor siempre tiene salvación para este tiempo, restauración para este tiempo, edificación, consolación para todos aquellos que de corazón le invocan diciéndole: Señor, deseo un cambio en mi casa. Ya no sé qué hacer con mis hijos o mis hijas. Yo ya no sé qué hacer en este matrimonio. Todo se me ve todos los días más difícil. Por más que yo quiero que las cosas sucedan, no suceden como yo las planifico, como yo quiero, Señor. Y me he dado cuenta que tú eres el organizador de la vida, el creador de la vida. Hoy he entendido que tú eres el que das el soplo de aliento a todos los seres humanos. Luego tú tienes el plano de construcción de cada uno de nosotros. Yo te imploro y te ruego en esta mañana que tú hables a mi vida y a mi corazón. Que la palabra que este hombre va a traer a mi vida sea inspiración divina, luz del cielo, que alumbre mi camino, que sea capaz esa palabra que voy a escuchar en este momento. Estoy hablando por ti, ¿no? Que lo que está torcido lo enderece, los portillos que están caídos los arregles, Señor. Que las piedras y tropezones que están en mi camino tú los quites. Que si montañas de adversidad o paredes se levantan, tú las destruyas. Quiero que tú vivas y habites, gobiernes y reines en mi corazón. Si tú estás confesando lo que yo estoy diciendo, si tú lo estás deseando, tienes expectativa para escuchar esta palabra, Dios va a hacer. Porque todo aquel que le invoca creyendo que Él hace, Él hará. Estamos hablando la relación entre padres e hijos. Y tengo que iniciar diciéndote todos los puntos que estamos tratando, porque en la relación de padres a hijos, como te decía en programas anteriores, jamás uno se casa y le dan un manual de cómo debe de formar su hogar o mantener su matrimonio, caminando siempre hacia lo mejor. Tú te preparas para ser médico, vas a la universidad y te haces doctor en cualquier carrera. Recibes ese doctorado y lo ejerces, pero no existe en ninguna parte que tú puedas estudiar para ser padre o para ser esposo. Por esa razón es que el constructor tiene su propia universidad y todo el que viene a él no solamente le permite entrar a su plano, sino que le enseña cómo entrar. Lo ilumina para que pueda ver la puerta, le da la mano para que camine con él, lo saca del lugar en donde esté y le enseña cómo comenzar a escalar la cima llamada familia. Entonces tenemos unos puntos los cuales vamos a estar desarrollando a través de todo este tema sobre padres e hijos. Te lo quiero leer. Decimos que los hijos son un regalo o son una herencia de Jehová. Decimos que como son los hijos, son los padres. El por qué se revelan los hijos. Hijos nacidos de amor, hijos necios o malcriados, hijos sin disciplina, hijos educados bajo los principios de Dios, época de ser padre de un infante, época de ser padre en la niñez, época de ser padre de un adolescente, época de ser padre amigo, época de ser padre consejero y época de ser un padre aconsejado, que es cuando tú entregas la antorcha que has corrido y tus canas dan la gloria del Señor si has hecho las cosas conforme a los principios de Dios,
o tus canas serán la vergüenza del calvario de haber sufrido criando tus hijos. Entonces, habíamos quedado el día anterior en que Dios es el mayor interesado en el bienestar tuyo y el de tus hijos. Esto quiere decir que si hacemos su voluntad, Dios se compromete, se obliga a rehacer tu vida, transformarla, enriquecerla, fortalecerla y amarte. El éxito personal y el éxito de tus hijos depende de la mano del Señor. Y entonces habíamos quedado en el Salmo número 145, versículo 14, que dice que el Señor sostiene a todos los que caen, levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Aquí podemos mirar que el Señor sostiene a todos los que caen, pero levanta a todos los oprimidos que a Él miran. Los ojos de todos y a su tiempo les da su alimento. Qué maravilloso poder darnos cuenta que en los momentos en que nosotros pensamos que no hay manera de poder salir, nosotros invocamos a Dios y Él está presto para escucharnos, porque Él es el mayor interesado en que las cosas salgan según el propósito que Él planificó para la familia. Porque Dios es el creador de la familia, Dios es el creador del hogar. Por eso toda aquella pareja que no está casado y tiene una familia, delante de Dios y de los hombres están en desobediencia. No, pero es que así me va bien. Pero tú crees que te va bien, pero el enemigo por algún lado te está robando el hecho de ser desobediente para Dios. Está desechando el primer principio del Señor. Tú tienes que confirmar delante de los hombres y de Dios que tú estás casado. Y cuando tú estableces bajo la ley y bajo los ojos del Señor que tú quieres cumplir la voluntad, ahí empieza la obediencia. Cuando tú haces ese paso y que no estabas casado, le estás diciendo al Señor que quieres obedecer. Tú me dirás a mí, conozco muchos hogares que se han casado y están destruidos. Bueno, si Dios no está en el asunto, en vano edifican los que quieren edificar la casa llamada familia. Porque si Dios no edifica tu casa, en vano la estás edificando. Porque somos construidos para cada ladrillo de nuestra vida sea puesto conforme a los principios del Señor. Y es cuando nosotros podemos mirar, implorar a Dios y obtener respuesta. Dice la palabra que no hay quien caiga que Dios no esté mirando. Pero que también así con la caída no hay quien caiga que clame al Señor, que no obtenga el oportuno socorro de la mano de Dios. Ahora, en el Evangelio todo camina en base a la madurez que tú vayas alcanzando. Llegará un tiempo en que aquel principio donde tú caíste, imploraste, clamaste al Señor y Él te dio su mano y te hizo y te sacó de ahí, ese tiempo Dios va a querer, a desear que para tu propio bienestar tú comiences a caminar bajo la autoridad del reino, bajo la autoridad delegada de Dios para crear situaciones contrarias a las adversidades que tú estás teniendo. ¿Y cómo es eso, hermano? Gracias por preguntármelo. Mira, cuando ya tú comienzas a conocer los principios del reino, igual que aquel niño cuando está pequeñito, está comenzando a gatear, a caminar, tú estás muy pendiente de él. Pero llega un momento en que la energía y la velocidad de él para caminar y correr te supera. O sea, ya él por sí solo puede caminar y desarrollar velocidad. Dios desea que en el campo espiritual tú hagas lo mismo. En un principio tú vas a invocar y vas a implorar y el Señor sabe que eres un recién nacido en el Espíritu para Él.
Él te va a consentir como una madre amamanta a una criatura recién nacida. Pero llegará un tiempo en que Él desea que, aunque tú sabes que sus ojos te están mirando, tú tomes la autoridad del reino de Dios y te hagas bien a pecho de entender eso que Él dice que somos a imagen y semejanza de Él. Y Él va a querer que lo mismo que le dijo al primer Adán, que señoreara sobre todas las cosas, tú empieces a señorear sobre todas las cosas, incluyendo los momentos difíciles en que tú estás, incluyendo aquellos hijos o hijo o hija que tú miras que cada día va más hacia la perdición. Entonces tú vas a empezar a decretar. ¿Pero qué vas a empezar a decretar? Lo que ya tú conoces de los principios de Dios. Porque es maravilloso cuando el infierno entero y las huestes de maldad en los aires se dan cuenta que ya no es un baby el que está ahí abajo, sino que es una persona que ha crecido espiritualmente, y ese hijo que tú ves que llega borracho, que llega drogado, tú empiezas a hablarle conforme las promesas y el propósito del Señor, y a decir: Señor, tú dices que tú sabes que tienes pensamientos buenos, que tienes principios y carrera de prosperidad para mi hijo. Lo que yo estoy viendo entrar allí, un desecho que viene de la calle, que no sé ni con quién estuvo, ni con quién se acostó, ni que ha bebido, ni que ha fumado, y que ha abandonado los estudios, que lo que más quisiera cualquier persona es que se fuera de la casa para que no me acabe de dañar las demás frutas que hay aquí. Pero cuando tú empiezas a hablar y a decir: Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra, porque tú dijiste que tú sabes los pensamientos buenos que tienes para Él, y que son de provecho, que son de beneficio, que son de bienestar, que son de bendición, que son de prosperidad. Señor, tú lo dijiste, yo lo he creído, y tú dijiste que los ángeles tuyos lo están cuidando hasta que Él pueda entender el plan de salvación. Pues esos ángeles van a cuidar a ese muchacho, a esa muchacha, o a ese esposo, o a esa esposa, hasta que sea un hijo del Señor, porque es el plan establecido por Dios. Pero cuando alguien ora en esa línea con la palabra, después de haber empezado a caminar en el mundo espiritual, dice que no se tardará Dios en hacer aquello que hemos pedido, si es conforme a la voluntad de Dios. ¿Y tú crees que la voluntad de Dios es que tu hijo se pierda? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tu hijo esté en la droga? ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú y tu hijo lleven una relación de puños, patadas, gritos, palabras soeces, se ataquen verbalmente, emocionalmente, que destruyan toda la casa? Porque sé que hay hijos que golpean a sus padres. Ya pasaron la época del ataque verbal y ahora los golpean. Y el efecto de querer tener dinero para el vicio que tienen, no solamente hace que roben en su casa, sino que golpeen a sus padres. Esto no es nuevo. Siempre la Biblia habló de que habría un tiempo en que se levantarían los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Pero sigamos leyendo qué dice la palabra. Pero Dios dice: abre tu mano y sacia el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Y todos los que le invocan en verdad cumplirán el deseo de los que le temen. Cuando aquí la Biblia habla de la palabra temer, no está hablando de que por cuanto tú creciste mirando que para obedecer a tu papá y a tu mamá tenías que verla con una correa o un palo para poder saber que tenías que hacerlo. No es ese tipo de temor. El temor del que habla la Biblia es aquel que por cuanto ama a Dios, teme pecar contra Dios, o sea, no quiere desobedecer a Dios. Hay cosas que no entiende, pero él dice: Dios las dijo, yo las hago, porque si Dios dijo que era bien y Él tiene planes buenos y prósperos para mi vida, y el deseo de Dios es más grande que el deseo mío de salir adelante con mi familia, pues yo voy a hacer lo que Dios dice, porque tienes que aprender una cosa: las cosas que tú puedes hacer, tú las harás.
Pero en las cosas que tú no puedes hacer es donde tú necesitas creer que Dios la va a hacer. Y cuando tú eres capaz de ver, así como las cosas físicas tú las puedes mirar, y puedes ver en el mundo espiritual, tú puedes visionar, comenzar a dibujar dentro de ti a ese hijo y verlo en forma distinta, verlo llegando sano, saludable, bañado, afeitado, yendo a su estudio, yendo por el camino del bien, teniendo una buena novia o un buen novio, no haciendo las cosas impuras que están mal delante del Señor. Y tú, en vez de estarle criticando y amenazándole y diciéndole la porquería y lo mal que es él, sino que empiezas a confesar sobre él vida, aunque se burle de ti, cuando él esté en el hueco, se va a acordar de las palabras de bendición. Y esas palabras Dios las va a usar para, en el momento de estar en el barro, hacerlo llorar, quebrantarlo, demostrarle de que Dios le ama. No ceses de hablar bendición sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu esposo, sobre tu esposa, porque esas palabras que tú piensas que no ha escuchado son las palabras que van a rasgar su corazón. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye al que está en pecado para que las cosas las haga bien. Y ese mismo Espíritu Santo que una vez te redarguyó a ti, o que en este día lo está haciendo contigo, lo va a hacer con ellos. Pero se necesita que alguien tome la delantera, que alguien rompa esa atadura. No importa que generacionalmente haya tenido en tu casa borrachos, adúlteros, fornicarios, prostitutas, drogadictos, gente que está enseñada solo al garrote, al grito, a las malas palabras, a las malas compañías, a las borracheras en la casa, llevando a los amigos a la casa para que enamoren a la esposa, o llevando amigos con sus esposas a la casa para que tu esposo comience a enamorarlas a ella. ¿Cuántas tragedias no suceden por estas combinaciones? Trago, alcohol, risa, vulgaridad, cuento, doble sentido. ¿Por qué abrimos las puertas de nuestra casa para que el enemigo entre y ataque nuestra normalidad? La armonía nuestra es desbaratada por nuestra mano. Mire, sigue diciendo el Señor, si tú te acercas a Él, lo invocas y le imploras cambios para tu vida, mira lo que Él está dispuesto a hacer. Cumplirá el deseo de los que le temen, y también escuchará su clamor y lo salvará. El Señor guardará a todos los que le aman. Qué maravilloso poder darnos cuenta que cuando nosotros le imploramos tenemos la seguridad de que Él nos va a ayudar, que va a venir a nuestro rescate, que estamos seguros de que Él va a escuchar. Tú me dirás, pero hay mucho tiempo en que yo he hablado y he dicho al Señor que venga, pero el Señor no me ha escuchado, no ha venido y todo sigue peor. Quiero decirte, ¿has hecho esta oración que te voy a decir? Y si no la has hecho, empieza a hacerla conmigo. ¿Le has dicho alguna vez al Señor, creador tuyo y de todas las cosas que tú ves a tu alrededor? Le has dicho, Padre, porque hay un Padre, y después un Hijo, y está el Espíritu Santo, y los tres son un solo Dios, pero se manifestaron al hombre en diferentes épocas. Primero Él se manifestó como Padre, después vino y se encarnó en la palabra y se hizo Hijo. Después el Hijo partió a donde estaba el Padre y envió a su Espíritu, que es el que hoy te habla, el que hoy te redarguye. Y tú has dicho, Padre, te quiero mirar como mi Padre. Como no el Padre terrenal que no puede hacer nada por mí porque está muy ocupado o tiene muchos problemas o porque ya no está conmigo. Decirle, Padre, sé que tengo un Padre. Hoy me he dado cuenta que tengo el Padre de los padres. El Padre que nunca muere. El Padre que siempre me está mirando. El Padre que tiene la mano lista para socorrerte, para implorarte que le mires. Dios implora a sus hijos. Dice que nosotros debemos de ser restauradores como Dios implora por la vida de los pecadores. Sí. A Dios le duele su corazón de ver que no lo podemos mirar como Padre y decirle, Señor, yo deseo
que Jesucristo, quien murió por mí, venga y entre a mi vida. Le doy permiso, le abro la puerta de mi corazón y de mi mente, porque Él no la puede abrir. Por fuera esa puerta no tiene manilla, no tiene prestrillo, no tiene llave para abrir. Tiene que abrirse de adentro. ¿Quién está adentro? Tú y yo. Abrimos esa puerta y lo invitamos, porque no es solamente abrirla, sino decirle: Señor, yo te invito a que vengas a mi corazón, perdones todos mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho, me arrepiento de lo que estoy haciendo, Señor, que está mal. Quiero que tú intervengas, que cambies todas las cosas. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi esposo, mi esposa, mis hijos. Te entrego mi bienestar, Señor, para que seas tú quien reedifique que sobre esto desolado, destrozado, sobre estas ruinas que son mi familia, comiences a edificar, Señor. Y cuando las manos del Señor comienzan a intervenir en las paredes de tu casa, por cuanto tú le diste permiso de entrar a tu corazón y que Él fuera el Señor, y tú dijiste: Señor, te acepto como mi Redentor, reconozco que soy pecador y que solamente tú me puedes salvar, y por ese sacrificio que hiciste en la cruz, que pudiendo haberte bajado de la cruz, decidiste quedarte y morir por mí. Yo reconozco ese sacrificio como mi salvación, como lo que me presenta pagada mi deuda. Cuando el acusador va y dice: es un pecador, en la lista aparece que debes. Pero cuando tú dices que el Señor pagó por ti, ya no hay deuda. Ya no hay deuda. Y Él se va a hacer cargo de toda la deuda tuya. Y aún más, deja un depósito por los errores que vamos a cometer o pecados después de que le aceptamos como su Señor, porque somos tan cabezones que no somos capaces de obedecer al Señor conforme el Señor dice que lo tenemos que obedecer. Y yo sé que tú me entiendes cuando te digo cabezón. Quiere decir que la cabeza se te pone así de grande, no porque seas cabezón, sino porque ahora tú estás entre dos pensamientos, entre lo que tú hacías, en lo que tú quieres hacer y lo que Dios dice. Hay tres maneras de que tú puedes vivir tu vida. Una, escuchando la voz de Dios. Otra, escuchando tu voz. Y otra, escuchando la voz del diablo. Porque si hay Dios, hay diablo. Si hay cielo, hay infierno. Entonces son las tres voces que van. Una de las tres tiene que determinar tu vida. Tú decides oír la voz de Dios, oír la voz tuya o oír la voz del infierno. Por oír la voz del infierno y oír la voz tuya, estás como estás. Y rompo con esto. Yo voy a dejar de ser cabezón, un cabezón inflado. Voy a comenzar a bajar, porque se necesita bajar. Se necesita menguar en tu conocimiento, en lo que tú crees que es bueno. Porque si fuera bueno no estarías como estás. Pero si tú ves que los resultados son pésimos, malos, regulares o mediocres, es que te hace falta algo que tú no tienes y Dios lo tiene. Y dice que Él está dispuesto a bendecirte. Ya lo aceptaste como tu Señor. Ahora tu cabezón se comienza a volver cabecita. Y habrá un momento que será un bombillo de luz. Porque vas a iluminar. Por donde tú pases vas a ser lumbrera. La gente va a querer estar contigo. Ya los amigotes de las farras, de las malas palabras, de los malos chistes, del bochinche, del enredo, llamar al vecino para hablar del vecino, de la mujer del vecino, que tú sabes que sale con fulano, que tú sabes que esperando se va con ella, que el marido va a trabajar y llega el amiguito, el amigote, la amiguita. Eso se tiene que acabar. Porque ellos van a cambiar cuando vean que en su oscuridad pasa una luz y les refleja su pecado y les enseña, no señalándoles con el dedo, sino abriendo sus manos y decirle: yo reconozco que lo que tú tienes, la cabezota esa, yo la tuve un día, pero yo no soy más cabezón, ahora soy el bombillo de Dios, soy la luz de Dios, que estoy aquí para iluminar, no porque yo te ilumine tu camino, sino porque el que está dentro de mí es Dios. Cuando tú puedas decir eso es porque ya tú estás convertido plenamente a obedecer al Señor. Y entonces te das cuenta que las cosas que tú puedes hacer las harás. Pero cuando tú no puedas hacer, una dificultad en tu vida significa
tener la oportunidad de poder ver la mano de Dios, porque lo que tú no puedes hacer, ese hijo que tú no puedes cambiar porque ya te cogió ventaja, ese esposo o esposa que en los años se ha deteriorado tanta la relación que ya se necesita una intervención divina, porque el psicólogo, y yo le digo psicólogo porque la gente que va a un psicólogo que no sea cristiano se va a volver más loco que el mismo psicólogo, y él lo que va a tratar es de tener más consultas contigo para sacarte más dinero. Y si tienes un buen seguro, pues ahí te va a tener de por vida, te va a estar citando todos los martes, los jueves, los viernes, porque él sabe que hay un seguro que va a pagar y tiene 40, 50 clientes fijos que le van a arreglar su vida. Y no es que esté en contra de los psicólogos, yo conozco psicólogos que son muy buenos, cristianos y no cristianos, pero que viven conforme al Evangelio, y cuando ellos están consultando, consultan bajo los principios del Señor. Son discípulos como Nicodemo, en secreto saben que Dios existe y que sin Dios no podían aconsejar a sus pacientes, pero no lo quieren reconocer en público porque les da aquel complejo de escaramuza de ser el hazmerreír de todos sus colegas que son impíos o son ateos. Pero esos Nicodemos un día van a caer en los brazos del Señor. Ahora necesito que mi radiador coja agua. Quiero compartirte algo. Tú sabes, este es uno de los temas en que he tenido que estar mirando mis apuntes constantemente, porque cada apunte es importante. En esto de la familia hay que ir tan delicadamente y tan pasito que no se puede pasar ni una tilde, ni una coma, ni un punto aparte, porque se deja un tema muy importante. Y yo sé que tú estás tan deseoso como yo de que esto camine, y te cuento que va a caminar por muchos años, porque de la familia y de los hijos es de lo que hay que hablar. Y este mundo está creado por la familia. Si no fuera por la familia, Dios no hubiera hecho todo lo que hizo. Hasta los animales están por familia. Mira, no importa tu pecado o miseria física o espiritual, hoy o lo que hayas hecho mal hasta hoy, si te arrepientes y deseas el cambio, Él hará todas las cosas nuevas. De esto es lo que te estaba hablando ahora. Pero quiero leerte algo que es bien importante. Si tú no te arrepientes de lo mal y consideras que está bien, y a lo malo le sigues llamando bueno, y a lo bueno le sigues llamando malo, te digo que el hacha de Dios está sobre tu árbol llamado familia. ¿Por qué? Porque el enemigo fue creado por Dios también. En el principio no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel. Era el músico de excelencia. Algún día te voy a hablar sobre él. Era tan precioso en todo lo que hacía, ya, y cómo armonizaba la música en el cielo, que se enalteció de tal manera que quiso ser como Dios, y hizo que una tercera parte del ejército de Dios en el cielo desobedeciera a Dios y se envaneciera juntamente con él, y fueron arrojados fuera. Este enemigo de tu alma es el que siempre va a estar tratando por todos los medios de que las cosas en tu hábitat, en el mundo en que tú vives, sean contrarias a la voluntad del Señor. Entonces tú vas a determinar, como aquella historia que te hice sobre las niñas que tenían una mariposa en sus manos y que su padre las había enviado con un sabio, y ellas estaban impresionadas de que el sabio les diera la respuesta correcta a cada pregunta, y un día decidieron burlarse del sabio y cogieron una mariposa viva, la pusieron en sus manos y dijeron: esta vez vamos a ridiculizar al sabio. Vamos a llevarle la mariposa en nuestras manos y le vamos a preguntar: ¿la mariposa está viva o está muerta? Si dice muerta, la dejamos volar. Si dice viva, cerramos la mano y la matamos. Porque la vida de la familia es tan delicada como una mariposa. Si tú haces cualquier cosa fuera del lugar, fuera de la manera, o hieres a tus hijos, o hieres a tu cónyuge,
pero por algún lugar comienza a entrar las cosas que dañan la familia. Tú no sabes cuánto daño es decirle a un niño, eres un estúpido, eres un bruto, tú no entiendes, yo no sé para qué te mando a la escuela, eres un tapado, eres un cerrado. ¿Tú crees que esa palabrita que la dijiste en menos de 3 o 4 segundos? Porque somos capaces de decir hasta 400 palabras por minuto. ¿Tú te imaginas aquellas mujeres y hombres que santo cielo bendito, alguna de ellas estará batiendo el récord Guinness? Ok, pero lo importante es esto. Esa palabra hizo como la mariposa en la mano de esas niñas. Pero el sabio, en comparación a como lo haría Dios contigo en este día, te diría, la mariposa va a estar según lo que tú desees. Tú tienes en tu mano la vida y la muerte. Claro, el sabio sabía que si la cerraba la mataba y si la abría la dejaba volar. Dios también sabe que tú puedes matar o dar vida a tu casa. Y entonces tus hijos van a hacer lo que tú determines. La relación con tu esposo o esposa va a ser lo que tú determines. Si tú creas una competencia de poder y de autoridad en tu casa, te lo garantizo, te aseguro que tú vas al fracaso. Tú, tu cónyuge, tu familia completa. Porque una familia es una armonía musical. Es como cuando un músico sabe la nota que cada instrumento da y sabe cómo decirle a cada músico qué nota desea para que el músico que sabe tocar su instrumento saque la nota que el director de música le está pidiendo, y uniendo todas esas notas, métetelo en tu cabeza, uniendo todas esas notas, porque cada uno de ellos tiene una nota musical que el director sin esa nota no lo puede hacer. Dios es el director de la música llamada hogar, pero si cada cual no da la nota musical que tiene que dar, no se puede formar la melodía armoniosa que suena maravillosamente bien, que la gente afuera va a querer escuchar, que la gente afuera va a querer decir, yo quiero mi familia como la familia de esa persona, yo quiero que mis hijos sean como esos hijos, y aún más tus hijos quieran ser como esos muchachos, porque las notas musicales están cada una en el instrumento adecuado, tocadas a su tiempo y dando la nota que el director quiere para formar la música. Entonces de ti y de mí depende lo que nuestros hijos vayan a hacer. Y anoche estuve haciendo algunas notas que te las voy a leer. Tu hijo será o es como tú eres. Recuerda el ejemplo de la mariposa. Será sabio o insensato, dirigido a visionar o a no encontrar su camino. Si tú no le marcas las pautas a tus hijos de cómo ellos deben encontrar su camino y que ellos tienen que capacitarse para explotar su don, su talento, y que no limiten la mano de Dios, como desde pequeños, si el padre comienza, no, es que no se puede hacer porque no hay dinero. No es que no podemos ir a tal parte porque no hay tiempo. No es que no podemos hablar porque estoy ocupado, porque estoy cansado. Son mensajes que le estás mandando a tu hijo, que es difícil hacer las cosas. Pero cuando tú enseñas que tú puedes, y te esfuerzas cuando tú crees que no tienes fuerza, y le pides a Dios energía para tus huesos y para tu cuerpo, y sabiduría e iluminación para poder ver lo que no ves, tu hijo se va a enseñar a que todas las cosas se pueden alcanzar y que delante de él va a ser limitado hasta donde él limite su mano, porque la mano de Dios va a ir hasta donde no tengas límite. Entonces ese muchacho va a estar preparado para hacer el triunfo, ese muchacho está preparado para hacer éxito, ese muchacho está preparado para alcanzar lo que tú no has alcanzado. Ese muchacho va a estar preparado para en medio de las tormentas poder vivir firme, sabiendo que el Señor es fiel y que el Señor no está a su lado.
el Señor está con él, dentro de él, y que si Dios está con él, ¿quién va a poder hacer daño si Dios es mayor que cualquier cosa? Cuando un muchacho está creciendo, sabiendo que cada paso que él da, Dios da el paso con él, que cada cosa que él ve, Dios está viendo con él, él no va a ver cualquier porquería, porque él sabe que Dios lo va a estar viendo. Cuando él sabe que cuando él habla, Dios puede hablar, él se va a medir para hablar lo que no tiene que hablar. Cuando él sabe que Dios está con él y él no se va a juntar con la gente que está hablando vulgaridades o está hablando cosas para hacer mal, porque él sabe que Dios está en él. Pero ¿de quién depende que tu hijo aprenda todo eso? Dios no va a mandar un ángel a tocar tu puerta para que tú le dejes entrar y él comience y siente tus hijos y les explique. Esa es tu obligación, ese es tu deber, ese es el compromiso que tú hiciste cuando te casaste. Cuando tú decidiste casarte, ya sabías que no eras tú, ni eran dos, iban a ser los que formaran la familia. Tú tienes obligaciones mucho más grandes que solamente trabajar y proveer para tu casa. Te sigo leyendo, porque de esto vamos a hablar mucho más adelante. Lo puedes hacer un muchacho con muchos temores, o un muchacho sagaz, astuto, enseñado a triunfar, o siempre retirándose en los momentos difíciles. Si tu muchacho está mirando que su papá, cuando hay un momento difícil, dice cosas como estas: bueno, el trabajo está malo, si perdemos el carro que lo perdamos. En definitiva, más adelante compramos otro carro. Que está viendo el muchacho, que cuando hay una dificultad, el papá suelta la responsabilidad. Y si le oye decir, no, es que la economía está malo y ahora vamos a perder la casa. Bueno, pues ya hemos vivido como en 2 o 3 casas iguales, pues déjala que se pierda y no importa que mi crédito se dañe, más adelante conseguimos otra y Dios resolverá. Le echa la culpa a Dios. Y entonces después dice, no, es que en el trabajo tengo un jefe que me hace la vida cuadritos o un amigo que me hace la vida cuadritos, yo mejor me voy a cambiar de trabajo. ¿Cuál es el mensaje que tú estás enviando? Que primero, que Dios no sirve. Segundo, si le echas la culpa a Dios diciéndole que lo que estás pasando es culpa de Dios que te metió allí, ¿qué está aprendiendo el muchacho? Que Dios no es un defensor como tú a veces dices. Y está aprendiendo que en los momentos difíciles tú suelta las dificultades porque no te gusta enfrentar las dificultades. Pero si ese muchacho está viendo que su papá le dice, oye hijos, venga, vamos a orar. Tengo en mi trabajo una persona que me está haciendo la vida difícil. Yo no sé por qué está contra mí, pero algo sí sé. El infierno se está levantando porque en este momento hay algo que yo debo de hacer en ese lugar, o es que estoy haciendo una labor de evangelismo, llevando al Señor para que la gente lo conozca y modelando una vida en el Señor, pero se ha levantado el infierno, pero el infierno es menor que mi Dios, Dios es más grande que ese infierno, y Dios puede hacer que el corazón de ese hombre mañana amanezca tan dulce como el azúcar, como la miel. Vamos a orar. Y entonces tú sientas tu familia y tu familia está viendo cómo tú estás orando para que las cosas cambien y que las dificultades cambien. Entonces tu hijo está aprendiendo que sí se puede. Y más cuando él está aprendiendo que se puede en el Señor. No está aprendiendo a ser un mediocre que todo lo deja a mitad de camino. Entonces lo que él ve hacer con que tú haces, él mañana coge la tarea, no la entiende y entonces la suelta. Y entonces mañana está en el colegio y no le gustó el profesor, no va a esa clase. O se vuelven a la escuela. ¿Por qué? Porque se le enseñó que cuando las cosas son difíciles hay que abandonarlas, hay que retirarse. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero quiero decirte otras cosas. Que en los momentos difíciles hay que retirarse. Inclusive, si tú lo enseñas bien, tu muchacho inclusive tratará de superarte o se conformará con estar a tu sombra, según lo que él mira, o pensar que jamás te superará, o en lo peor, que si tú no lo diriges, él perecerá. Porque todos estos temores y todos estos miedos y todos estos complejos se lo está enseñando tu papá, su papá y su mamá. Hay que romper con esa cadena, romper con esa atadura. Hay que enseñarle más o menos lo siguiente. Enséñale a pensar
que todo tiempo pasado, por malo que sea, ya el Señor lo superará. Enséñale a no maldecir lo que está viviendo, ni a huir de lo que está viviendo, porque esa es una escuela de aprendizaje para pasar a un nivel diferente, donde se necesita estar fortalecido en esa área para poder conquistar. Enséñale que en medio de las dificultades, lo que llamaremos espinas en este caso, florecen las hermosas rosas. Tú no vas a encontrar una rosa en un tallito limpio. Una hermosa rosa, que es una de las flores más bellas, se encuentra en un tallo muy espinoso. Y para poder tenerla en el florero de tu casa o mandarla como regalo, tienes que limpiarle las espinas o tienes que cortarla con mucho cuidado, porque si no te tunas. Pero habrá quien no cogerá rosas jamás por no tunarse. No es cuántas veces tú fracases, es que cada vez que fracases te pares dándote cuenta de que Dios está a tu favor. Si tu hijo aprende eso, tu hijo no será un mediocre, tu hijo será un conquistador, tu hijo será un campeón de campeones. Enséñale a ser positivos siempre, negativo jamás. Así le enseñarás a confiar y a fortalecerse, no en ti, sino en Dios su Creador. Esa dependencia de que tus hijos dependan de Dios y no de lo que tú hagas, de lo que tú proveas y de lo que tú digas, que no sea conforme a la voluntad de Dios, le enseña al muchacho a una dependencia completa, absoluta de su Creador, porque va a reconocer desde muy niño que su papá en la tierra le está diciendo que hay que temerle a un papá que no vemos, pero que es todo amor, todo potencia, que todo lo puede hacer, que en Él podemos confiar, que Él es capaz de hacer todas las cosas posibles, y que cuando hay dificultades y las cosas están pedregosas y se levantan murallas y se levantan obstáculos, es el momento para que ese papá opere, porque el papá de la tierra no puede. Entonces ese es el momento para que el papá del cielo comience a trabajar en nuestra vida. Pero te tengo una noticia. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero seguiremos en este tema. Y yo veo por allá hermanos que dicen, oye, sigue. Pero tú puedes volver a la página y cliquear el tema que sigue. Así lo hagamos en otro tiempo o en este mismo día. Tú puedes ver y oír que la palabra de Dios cambie tu vida. Porque no quiero que tú fundamentes tu creencia en las palabras que yo utilizo para que el Espíritu Santo pueda fluir en un español que tú me entiendas, sino que se fundamente en que el Espíritu de Dios te da palabra de vida que hace temblar tu corazón y decirte, yo necesito eso. Así que yo declaro para ti una bendición especial. Yo digo que los ángeles del cielo van a proteger tu casa al clamor a Dios. Yo digo que tú en esta mañana has reconocido al Señor Jesucristo como la única tabla de salvación para tu hogar, para arreglar los problemas con tu cónyuge y con tus hijos. Que tú vas a aprender a confesar a tus hijos verdades de Dios, pero sobre todo, que no vas a seguir mostrándole a tus hijos las actitudes derrotivas en todas las decisiones o en todas las palabras que tú hablas, sino que de aquí en adelante vas a corregir tu manera de hablar y de hacer, para que ellos puedan ver que el Padre tuyo es el mismo Padre para ellos y está en la misma disposición. Así que en el nombre de Jesús, Espíritu